Ajo, muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días. Espero se encuentren muy bien. Mi nombre es Jorge Jax. Espero que estén teniendo una muy buena semana. Y pues bueno, nos habíamos quedado en capítulos anteriores. Les había contado mi experiencia con la meditación. Les conté también sobre mi contacto con las plantas sagradas, en este caso con la ayahuasca. Y siguiendo con ese tenor y en esa misma línea, les había dejado al final del último capítulo que fue referente a la ayahuasca, que esa misma noche en ese mismo retiro experimenté otra cosa, una cosa más. Se me había pasado decirles y comentarles algo bastante importante, que previo a la ayahuasca experimenté algo que se llama rape. Rape es tabaco, que literal es un polvito. Se acerca una persona contigo y traen una especie como de dosificador con dos salidas. Está hecho de madera, de hecho la persona que lo lleva está muy orgullosa de ello porque lo talló y lo hizo a mano. Y lo que hacen es cargan como que el tabaco en estos dos dosificadores que están hechos a la forma de las dos fosas nasales, se juntan y se vuelven un solo tubito, ¿no? Entonces lo que hacen es cargan el tabaco, te lo ponen en las dos fosas nasales y lo que hacen es soplan. Y eso entra a tu cerebro, entra por toda tu nariz y lo sientes hasta tu cerebro. La finalidad del rape es conectar los dos hemisferios, el derecho y el izquierdo, de tu cerebro, y que así se unifiquen y la experiencia que obtengas sea aún mayor. Esa es la intención y ese es el porqué del rape, que también ese fue previo a la ayahuasca. Disculpen ustedes que no les haya comentado sobre esto, pero una vez hecha la aclaración, ya que terminamos con la ayahuasca, que esto sí empezamos ahí de las 7 de la noche y si no mal recuerdo eran ya por ahí de las 6 de la mañana del día siguiente en que empezó a bajar el efecto. Y recuerdo muy bien porque eran las 7:30 y nos dijeron, ok, este es momento de poder tomar un refrigerio. Habían jugos, había fruta ahí para los que gustáramos, unas galletas María, unas galletas habaneras ahí también habían, que son como de perdonen, que son como de trigo, saben a cartón, honestamente, pero ahí era lo que había, juguito y ese tipo de cosas para quien gustara. Fue como ese pequeño break y refrigerio previo a lo bueno. Y bueno, aquí viene una palabra importante que la van a escuchar y creo que voy a tener que hablar en específico de ello, pero más adelante. Cuando yo estaba con la Pachamama en la ayahuasca, de repente escuchaba a lo lejos una palabra que se llamaba Kundalini. En ese momento, al igual que ustedes, yo no tenía ni idea de qué es el Kundalini, pero la escuché. Y probablemente la escuché tal vez 3 o 4 veces mientras estaba yo en el proceso de la ayahuasca. Nada en concreto, simplemente era como la palabra, era como de repente se escuchaba, o la escuchaba yo y la percibí. Y fue así como, that's weird, eso está bastante raro. Entonces, recuerdo que en ese momento me acerqué con se me fue el nombre. En ese momento me acerqué con la chamán, perdón, ya regresó. Y le pregunté, oye, Ari, discúlpame, pero cuando estaba en la ayahuasca, escuché esta palabra. Me dijo, perdón. Y yo, Kundalini. ¿Dónde la escuchaste? Y yo, en mi mente, supongo yo. No creo que alguien se haya acercado a mí. No, nadie se acercó a ti. Tú estabas en tal lugar, así. Y estabas muy tranquilo y todo muy bien. De hecho, nos acercamos cuando se ve que necesitan ayuda o están pasando por algún momento difícil, perdón. Pero en tu caso no, siempre estuviste muy tranquilo, sentado, acostado y normal, ¿no? Pero ¿cómo la escuchas? No, de repente, esporádicamente la escuchaba y yo escuchaba así, Kundalini. Y yo así de, ok. Entonces me dijo,
ok, muy bien. ¿Y tú qué sientes al escuchar esa palabra? Le dije, nada, me llama la atención porque jamás la había escuchado, pero pues está bastante raro, ¿no? Y bueno, así quedó. No pasó a mayores. Solamente me dijo, ok, si la sigues escuchando, siéntela y déjala que experimente. En lugar de aclararme la duda, fue como hacerla más grande. Entonces fue así de, ¿pero qué es Kundalini? Me dice, tú solo siéntelo, eso es todo. Me dice, y si la vuelves a escuchar, pon un poco más de atención. Ok. Pasó y llegó el momento de... Nos llamaron nuevamente al círculo donde nos encontrábamos. Se volvió a hacer el ritual muy parecido al que experimentamos con ayahuasca. Y igual se volvieron a llamar a seres de luz que nos guiaran y que estuvieran ahí para que estuvieran de nuestro lado y pudiéramos experimentar algo bastante bello. Y en ese momento fue cuando nos presentaron al famoso sapito. ¿Qué es el sapito? El sapito proviene de, como su nombre lo dice, de un sapo que se llama Bufo alvarius. Es endémico del desierto de Sonora, es mexicano. ¿Qué contiene este sapito? El sapito contiene una sustancia que se llama 5-MeO-DMT, o mejor conocida como DMT. Esta sustancia la segregamos nosotros los humanos, la segregamos por la parte de la glándula pituitaria, que está por atrás del cerebro, y se le conoce como la partícula de la vida, porque se dice que este DMT lo segregamos al nacer y ya cuando vamos a fallecer. O en momentos o circunstancias especiales, ¿no? que sean como muy particulares. Yo lo comparo mucho como, no sé si han escuchado esas historias de, no sé, una persona que vea que atropellan a alguien o alguien está como que atorado abajo de un auto y de repente esa persona carga ese auto y sale la otra persona, o ese tipo de cosas que dicen, no, o sea, es inexplicable cómo obtuvo esa fuerza o cómo pudo salirse, ¿saben? Ese tipo de cosas. Yo siento que en ese momento es cuando se segrega esta sustancia que se encuentra en este sapo, en el Bufo alvarius. En este sapo se encuentra esa sustancia. Contrario a lo que la gente piensa con el sapo, no es el sapo tal cual que lo toman y le dan que lo lamben, que con la lengua. No es así. Eso no va de esa forma. Segrega, es como, véanlo como si fuera una especie de barrito que segrega esta sustancia el sapo. Se queda cristalizado, se seca y queda como una especie de plasta. Se ocupa una pipeta de cristal con una bolita y ahí es donde se pone esta especie de líquido, de plastita que segrega el sapo. Y lo que se tiene que hacer para que llegue a convertirse en un DMT es que haya combustión. En este caso se pone dentro de esa pipeta y se prende fuego y hay una combustión. Se ve claramente cómo pasa a convertirse en un humo blanco, muy blanco, mucho y espeso. Se ve muy chistoso esa parte. Cada quien tenía sus respectivas pipetas y nos formaron como en bloques de 5. Yo estaba en mi bloque de 5 y era el último, entonces me tocó ver a los demás cómo pasaban y literal, o sea, hacen combustión y tú respiras como si fuera un cigarro, inhalas más bien, y lo jalas y bye. ¿Qué pasaba? Eso sí, te dejabas caer, o sea, te ibas hacia atrás y te recostaban y vámonos, ¿no? Y así fue pasando 1, 2, 3, 4 hasta que llegó el quinto, su servidor, y fue así de, oye, ¿estás de acuerdo? ¿Lo quieres hacer? Y yo, sí, está bien, ¿no? Se pusieron 2 personas a mi costado porque pues, obviamente uno no me iba a aguantar, y en eso pues lo prendieron, hicieron la combustión y como si fuera un cigarro, lo jalas, haces jalas ese humo, ¿no? Y bye.
bye. Solamente sientes cómo te vas como recostando y eso es todo. Esta experiencia se las puedo contar un poquito más porque ya una vez que me fui hacia atrás, de repente me encontraba en un lugar completamente oscuro. Un lugar en donde no había frío, no había calor, no había tristeza, no había emoción. Tal vez, espero me pueda explicar, pero era un lugar en donde tú no te encontrabas consciente de la persona que eras. Es decir, no había un Jorge en ese momento, no había un Jorge que tenía una mamá, que tenía un papá, que tenía una hermana, que tenía esto, que tenía lo otro. Estabas consciente que eras esa persona, pero no eras esa persona. Estabas limpio. Estabas literal consciente de que ya no eras esa conciencia. Y estabas en un lugar completamente neutro. Era un lugar, repito, donde no había tristeza, no había emoción, no había sentimiento. No, era plano. Plano. No me encontraba en una forma física, porque yo como que trataba de buscar alguna referencia o algo. Era un lugar oscuro que tornaba un poco gris, era la única tonalidad como de color que existía en ese lugar. Y no había nada más. No existía un eco, no existía un ruido. Yo no sentía que generaba voz o que generaba algún sentido, nada. Estaba inmerso en un lugar en donde no había ni sentimientos, ni recuerdos, ni ideas, ni nada de nada. Si me preguntan, esto lo recapitulé ya después de todo. Ahora entiendo las personas que dicen que se quedaron en el viaje. Yo les puedo decir a ciencia cierta, por experiencia propia, que estando en ese lugar se te cuestiona y se te da la opción a elegir. Si tú estás muy cómodo y a gusto en ese lugar, puedes quedarte. Entonces ahí es donde pienso y me imagino a las personas que en verdad han pasado o están pasando por momentos muy difíciles o que tienen una vida llena de abusos, de golpes, de maltrato, hay vidas bastante rudas en esta tierra. Entonces, estar en un lugar en donde adiós a esos sufrimientos, adiós a esas tristezas, a esas melancolías, a esos traumas, a todo eso, yo creo que ahí es donde queda esa respuesta de la gente que se queda en el viaje. Sí hay personas que se quedan ahí porque tal vez eso es mucho mejor que lo que están experimentando y viviendo. Sí, yo creo que sí. Entonces, con esa premisa, ahora entiendo el sentido de se quedó en el viaje. Pues sí, tal vez lo que tenía en esta vida y en este momento no era lo más bello que podían experimentar. Y se encontraron en un lugar y en un momento y en una circunstancia en donde estaban bien, estaban completos, estaban llenos. Entonces, ahí entiendes lo del viaje, ¿no? Lo de se quedó en el viaje. Afortunadamente, y como lo pueden ver, elegí seguir. No me quedé ahí. Y bueno, de ahí fue... como que esa oscuridad se empezó a tornar como si me fuera acercando a un lugar. En este caso, el lugar, de repente yo me encontraba frente a dos... ¿Cómo llamarlas? Como especie de gigante es que no tenían forma. Sí, les voy a poner en contexto. De esa parte, de ese lugar donde no sentía frío, no sentía nada, no tenía ningún recuerdo, memoria, nada. Me fui a esta parte a este lugar en donde frente a mí tenía dos cosas, entidades, formas, figuras, no tengo idea. No les podría decir, tenía la forma de esto, tenía la forma... No, simplemente eran dos, llamémosle torres, frente a mí, de un color oro impresionantemente brillante, muy intenso, que estaban frente a mí y que estaban peleando. Yo no sé si han visto en alguna película o algo el efecto de cuando hay un sonido y como que vibra y se ve como que esa vibración como que se distorsiona la imagen. Así más o menos es lo que yo percibía. Se escuchaban gritos, no entendía lo que decían, pero se sentía y se percibía en el aire que
que era un momento bélico, que estaban debatiendo, discutiendo, o como gritando, o tal vez hasta a lo mejor habían golpes, pero yo no llegaba a verlos porque yo estaba en la punta de esto, y yo, por más que volteara hacia arriba, no veía un fin, no veía una forma, una figura, pero sí estaba inmerso en un lugar en donde había algo bélico, donde había algo fuerte, donde había algo, una experiencia bastante estresante, ¿no? Me encontraba frente a ello y solamente era un espectador. Nunca interactué con ellos, nunca traté como de, hey, no peleen, hey, esto, no. Aparte de lo minúsculo y pequeño que me sentía frente a estas dos seres, entidades o cosas, simplemente me volví un espectador. Me volví uno más en esa pelea o lo que estuvieran pasando. Y fue una experiencia bastante fuerte, la verdad, el sentir, el estar en ese lugar en donde había gritos, en donde había un conflicto, donde estaba el momento más álgido de esa discusión o de esa pelea que estaban pasando estas dos entidades, seres o lo que sea. Fue algo muy fuerte para mí, la verdad. Se dice que muchas veces tienes que enfrentar los miedos, o tienes que enfrentar todas esas cosas a las cuales le temes o no están tan bien en ti. Y no enfrentarlos quiere decir que debatas contra ellos, o que les refutes, o que te pongas al tú por tú, o los golpees, o lo que sea. No, creo que la palabra enfrentar no solamente es una cuestión de interacción, sino es eso, estar frente a los problemas, darle cara a los problemas. Lo puedo interpretar de ese modo. Estaba frente a eso y lo viví, y estuve en ese momento, y fue como, no pasa nada, puedes estar frente a este problema, no te va a afectar, tampoco lo vas a modificar ni lo vas a cambiar, pero puedes estar frente a él, no rehuyas a él. Esa fue una interpretación que le di, y que honestamente me gustaría quedarme con esa interpretación, y más cosas un poco más personales y cosas así. Pero nos había dicho la chamán que cómo identificar, de qué forma identificar cuando estábamos en la medicina y cuando ya estábamos saliendo de la medicina. O sea, cuando identificar que se estaba terminando ¿cómo decirlo? El efecto que genera el sapito en nosotros, cuando ya le empezamos a tomar sentido a las cosas que estamos experimentando o viviendo. En este caso, se los voy a explicar de este modo. ¿Qué hace el DMT? Agarra toda tu parte de conciencia, ego, lógica, razonamiento, todos esos los toma y dicen, a ver, vengan tantito para acá. A ver, vamos a sentarnos tantito aquí, vamos a hablar de nosotros, mientras Jorge va a hablar y va a enfrentar todo lo que tenga que enfrentar y lo que tenga en su mente sin ustedes. O sea, déjenlo solo, sin prejuicios, sin ideas, sin complejos, sin egos, sin miedos, sin lógica. Y esa parte es lo que hace el DMT, eso es lo que genera. Te permite experimentarte y enfrentarte a tus miedos, fracasos, todo lo que tengas ahí, bloqueos, lo que sea, pero sin esos complejos, sin esos ideales, sin esas ideas que tienes. Eso es lo que te hace enfrentarte de esa manera, literal. Entonces, ¿cuándo es cuando ya está dejando de surtir efecto? Cuando ya eso deja de ser lógico y empieza a decir, pero ¿por qué estoy abajo de esto? Y esto tiene forma de, no le encuentro la forma. Ahí es cuando ya estás saliendo de la medicina del sapito. A diferencia de la ayahuasca, el sapito tiene una duración máxima de 10 a 15 minutos. Es bastante rápido y hace efecto a los 2 segundos en que tragas ese humo blanco que se genera con esa combustión, y a los 2 segundos estás en ese lugar. Es bastante rápido, bastante fuerte, y como se los había comentado, dentro de ese que le empezaba a tomar lógica y toda esta parte, volví a escuchar esa palabra de Kundalini. Y fue como, ok, la escuché nuevamente, espera, ¿qué pasó? Seguía como que en lo que estaba experimentando, viviendo todo eso, y de repente nuevamente Kundalini.
Y yo así de, ok, sigue ahí esa palabra, sigue presente. Y la empezaba a escuchar cada vez más y cada vez más y cada vez más. Y hasta que tomé el consejo de la chamán y la dejé resonar en mí y la dejé experimentar en mí. Y yo creo que de eso les voy a platicar en la próxima, en la próxima charla que tengamos con ustedes. Es un placer para mí contarles estas experiencias que tengo o que he tenido. Y bueno, espero les sirva de algo. Y repito, recalco nuevamente. Esto, la ayahuasca, el sapito, todo este tipo de plantas sagradas, no son de una cuestión recreativa. No son experiencias de vida. No, se tiene que llegar con una meta, con una idea, con una pregunta. Clara y completa. Clara y concreta. Si no la tienes, de verdad, no se acerquen a esto. Yo en lo personal, y me lo han hecho esa pregunta varias veces, ¿lo recomendarías? No. 100% no, porque ni yo mismo sé lo que traigo en la mente. Entonces yo no sé lo que tú traigas en tu mente, los demonios que traigas, los miedos que traigas. Y esto lo que hace es abrirte todas esas puertas, o quitar todas esas puertas o paredes que tienes que te ocultan esos temores, miedos, todas esas cosas que tienes. Eso es lo que hace las plantas, la medicina, las plantas sagradas. Entonces, en lo personal, no lo hagan. Jamás lo hagan. Porque no sé si puedan con ello. O no sé si en verdad sea eso lo que necesiten. Entonces, esa sería mi recomendación. Y si lo llegan a hacer, háganlo con alguien que en verdad sea bueno y que sea una persona honesta haciendo lo que hace y que los pueda guiar por el lado de la luz y del amor y del cariño que existe en este mundo. Les agradezco mucho el haberme escuchado. Tenemos pendiente lo del Kundalini. Y pues nada, que tengan un excelente día, tarde, noche. Cuídense mucho. Mi nombre es Jorge Jax. Y pues, ¡ajo!